buenas. Vamos a realizar la sesión que compete a la clase de ayer por un problema de sistema. El video que tenemos en el aula actualmente no tiene todas las cualidades para que ustedes puedan comprenderlo, es decir, no sé qué sucedió, el micrófono estaba activado y todo estaba en orden, pero no aparece sonido. Entonces vamos a realizarlo por este medio, vamos a repetir la clase. En esta diapositiva lo que ustedes observan simplemente son las directrices generales del aula, cada vez que tenemos la sesión. En la noche de ayer lamentablemente no hubo ningún participante, estuvimos más o menos hasta las 9 de la noche. Ello indicaría que ustedes ya tienen un manejo pertinente de los conceptos a trabajar, por lo tanto no sería necesaria una asesoría presencial en ninguna de las sedes, ¿sí? Entonces, en la medida en que estas asesorías sean necesarias, se irán realizando. Recuerde que estas asesorías son un agregado extra, es un valor extra de la asignatura, la cual es 100% virtual. Entonces no hay obligatoriedad ni en realizarlas, ni en que ustedes asistan y se realizan siempre y cuando ustedes consideren que sea necesario o que se observe una necesidad por parte de ustedes mismos. Como ayer nadie participó, se da por sentado que todos los 100 alumnos más o menos que tengo en esta asignatura en las diferentes sedes manejan plenamente los conceptos. En esta medida vamos a proceder a la asesoría mencionando previamente algunas especificidades. 1. Lo que se les exige a ustedes en esta asignatura es reflexión. Entonces, bien sea en la actividad de foro, bien sea en la actividad de ensayo, bien sea en la actividad de exposición, bien sea en la actividad de mapa conceptual, bien sea en cualquier tipo de actividad, se le exige a usted reflexión, no se le propone a usted que repita de nuevo lo que está diciendo o los videos o los textos. Ello no compete a esta asignatura, no le brinda a usted ningún tipo de aprendizaje. Entonces, lo que se le exige a usted justamente es reflexionar sobre lo que lea o lo que ve. Así que podemos pensar que reflexionar como reconstruir con mis propias palabras todo aquello que acabo de leer o de observar. No hay entonces necesidad de que ustedes repitan de nuevo, tienen que reflexionar. Hago énfasis en esto porque ya en el foro se ven algunos inconvenientes con algunas participaciones en donde realmente no hay absolutamente nada de reflexión, por lo tanto la nota de la actividad refleja esta carencia. La reflexión se les exige a ustedes en cuanto que la misma propone. Reflexionar indica o implica que usted se apropie de unos conceptos que podrán hacer parte de su práctica profesional. ¿Sí? Entonces, de allí esta exigencia de reflexión. Para reflexionar, de todas maneras, usted debe escribir, principalmente debe redactar. Entonces, se va a tener muy en cuenta la redacción de los textos. Si los textos están mal escritos, si poseen un conjunto de errores gramaticales o de ortografía, la nota verá reflejada igualmente esta situación, es decir, en las rúbricas que tenemos para las actividades que vienen, los errores de escritura, los errores de redacción, pero también en los errores de coherencia lógica en donde no se encuentran la tesis que usted quiere defender, bien sea en texto expositivo o texto en un ensayo propositivo. Si no se encuentran tesis, si no se encuentra un orden, si no se encuentra un núcleo, si no se encuentra hilación entre las ideas, párrafos construidos al menos bien, hasta cierto punto, eso va a golpear todas las partes de la rúbrica, ¿sí? No solo va a golpear a la parte de ortografía, gramática y redacción, sino también a la parte de construcción de argumentos, ideas, pertinencia, porque es que de eso depende más o menos todo, ¿sí? Entonces es importante que tengan presente la idea de reflexión y la idea de redacción. Pero para la idea de redacción también deben tener en cuenta el problema del plagio. El plagio es que usted tome literalmente palabras de otro autor o de cualquier autor que no sea usted, las coloque en su texto
y no cite según la legalidad de APA, es decir, entre comillas e indicando el apellido y el nombre del autor y el año de la obra, si no cita entre comillas eso que usted toma, bien sea de un video, bien sea de otro texto, eso implica, y si usted no lo cita, estaría diciendo que eso que está ahí es de su propiedad. Sin embargo, si se encuentra que no es de su propiedad, eso será un delito, eso es un delito y es algo que ya cae en otro ámbito, un poco más complicado. Para nosotros esta situación de plagio representará un golpe rotundo en la nota, ¿sí? Es decir, afecta definitivamente y absolutamente la nota del trabajo en donde se encuentra el plagio. Para ello intentaremos dejar algún tipo de guía próximamente, pero usted ya debe poder saber de qué se trata el plagio, ya que usted va en cuarto semestre. Entonces, esta problemática de cómo se cita, esta problemática de que no colocan comillas, es algo que hay que tener en cuenta porque puede perder usted la asignatura por ello. No basta de todas maneras que usted, por ejemplo, cambie el orden de una frase o cambie una palabra por otra y diga que eso ya es suyo, porque eso también se constituye plagio como paráfrasis. Entonces, en lugar de usted de emproblemarse con esta situación del plagio, en lugar de tener que pensar, ponerse a pensar cómo citar, qué citar, si se cita o no se cita, si está parafraseando, está citando, lo más fácil que puede hacer es construir el texto con sus propias palabras, sostener su idea con sus palabras, con su reflexión. Si usted es capaz de hacer esto, no va a caer en este problema del plagio y se va a evitar un dolor de cabeza más. Entonces, pues lo invito a ello. Tiene que tener en cuenta que estamos en un proceso de construcción de nuestra propia palabra. Es decir, no todos nacimos hablando como hablamos, ¿sí? Con propiedad. No todos nacimos hablando ya articulando verbos o articulando ideas. Nacimos llorando, nacimos tratando de hablar. Entonces yo les digo a ustedes, no se preocupe usted por querer mostrar una estructura que usted apenas está formando. De lo que se trata es de que usted paso a paso construya su propia voz, construye su propia palabra y que lo haga a partir de la reflexión y de la forma correcta de escribir. Habrán errores, habrán caídas, habrán falencias, todos erramos, todos tenemos falencias, pero de lo que se trata es de poder construir a partir de eso para que al final de la asignatura se haya ganado una habilidad bien importante al respecto. Para la actividad, la actividad del foro cierra este sábado. No hay ampliación de fechas en ningún sentido para ninguna actividad, a no ser un fenómeno de marca mayor. De este sábado en 15 ya hay de este sábado en 8 hay otra actividad, y para este sábado de este viernes en 15 ya hay otra actividad, ¿sí? Entonces son 3 actividades en este corte, que es el 50% de la asignatura, y el otro 50% es el parcial, que ustedes tendrán que resolver de forma virtual. Para la actividad del foro usted la realiza individual, son máximo de 400 palabras, ahí hay un contador de palabras en la actividad, 400 palabras de contenido. Es decir, la bibliografía eso no lo tendríamos en cuenta y se tendrá en cuenta son esas palabras y una réplica a uno de sus compañeros, porque el promedio de la calificación del foro es por promedio de calificaciones. Entonces son 2 partes que tienen que hacer: exposición principal y réplica al menos a uno de sus compañeros. Para la otra actividad, las otras 2 actividades que vienen, usted va a realizar grupos de 3 o máximo 4 compañeros y va a desarrollar el texto. Ojo con estos grupos, porque a veces lo que hacen es repartirse el trabajo, unen el trabajo, pero al unir esos diferentes momentos que ustedes hacen no hay coherencia, no hay lógica, no se encuentran argumentos entre una y otra parte, o una parte es buena y la otra es extraña, y eso golpea su nota, ¿sí? En las observaciones de estos trabajos, de estos ensayos, yo
indicaré lo que observo en cada uno de los mismos. Entonces vayan escogiendo estos grupos, vayan encontrando tiempo para realizar las lecturas apropiadas, que no son pocas. Entonces no deje para leer el viernes en la noche y responder el sábado en la mañana, por ejemplo, el foro, porque no habrá reflexionado, su participación será pobre y ello se reflejará en su nota, ¿sí? Entonces hay un proceso de autonomía del estudiante en esta asignatura. Yo acá soy un facilitador, no soy un docente catedrático, no dicto la clase completa. Yo soy aquí un facilitador, es decir, un catalizador de su proceso. Pero el catalizador solo funciona si hay una base sobre la cual catalizar, es decir, si están ustedes preparados y dispuestos a movilizarse. Entonces es pertinente que tengan estas observaciones, por eso las hago en primer momento. A continuación entonces vamos a hacer una rápida exposición, tal como sucedió ayer. Fueron simplemente más o menos 40 minutos, ya que no hubo participantes, y esto se dinamiza en la medida en que hay participantes. Entonces tenemos el texto de Elizabeth Rodinesco, ¿por qué el psicoanálisis? Lugar del psicoanálisis, lo hemos denominado esta primera actividad respecto a la propuesta de la autora. Una propuesta que podemos y que vamos a retomar al final a través de esta frase que se encuentra en el libro. Todas las citas son de Elizabeth Rodinesco, ¿por qué el psicoanálisis?, de la editorial Paidós. ¿Listo? Libro que tenemos nosotros en el aula. La violencia de la calma es a veces más terrible que la travesía de la tempestad. Ya veremos que la violencia de la calma se referirá a la depresión y la tempestad será justamente el pensamiento histérico. Vamos a utilizar este esquema, quizás un poco impreciso aún, quizás apenas lográndose, que nos permita pensar lo que es la histeria, y en cierta medida nos servirá también para las actividades que vienen, para la actividad sobre todo del porqué de la guerra. Ustedes encontrarán justamente que este esquema se puede aplicar para ello. De lo que trata la teoría de Freud en términos generales, vamos a hablar muy generalmente de ello, es que hay una pulsión inconsciente que quiere salir, que quiere expresarse, digámoslo así, en el mundo, en la existencia material que cada uno de nosotros conoce. Esa pulsión quiere salir, pero encuentra una oposición de parte del yo, de parte de la cultura. El yo son los ideales de la cultura. Esa fuerza pulsional inconsciente que quiere salir, pero a la cual se le ve opuesta la fuerza del yo, no desaparece por esta fuerza. Esta fuerza no la hace desaparecer, pero sí la desvía, hace que se presente de forma desviada. Y se genera entonces lo que se va a pensar como síntoma. Freud a esto lo llamaba inicialmente, a este problema, como histeria de conversión. La idea de que una fuerza inconsciente se convirtiera en un síntoma corporal. Entonces el esquema general de la histeria es una lucha de la pulsión inconsciente o de lo inconsciente por emerger, por hacerse reconocer, pero que es oprimida por una instancia yoica cultural. Que sea oprimida, como decía ahorita, no indica que sea eliminada, sino que es desviada, ¿sí? Por eso sale acá en forma de síntoma, es decir, cambia su dirección, que era esta, la cambia diagonal, y es ahora entonces esta. Este es el esquema general de la histeria. Es un esquema que tenemos que tener presente porque se va a presentar a lo largo del texto de Rodinesco. Es a esto, al esquema histérico de salir de una pulsión, hacerse reconocer combatiendo una lucha, una situación yoica cultural, a lo que la autora va a oponer la depresión. Vamos a leer una cita, evidentemente todas las citas son de Elizabeth Rodinesco, porque el psicoanálisis, de la editorial Paidós, sobre esta situación. Y a partir de ello van a observar ustedes qué sería reflexionar, ¿sí? Cómo construir una reflexión a partir de un texto, que no es repetir esto, sino reconstruirlo con sus palabras, que es lo que debería poder usted hacer en ciertos trabajos. Cito entonces:
Sabemos que la invención de Freud de una nueva figura de la psique suponía la existencia de un sujeto capaz de interiorizar las prohibiciones. Inmerso en el inconsciente y desgarrado por una conciencia culpable, este sujeto, librado a sus pulsiones por la muerte de Dios, se encuentra siempre en guerra contra sí mismo. Se encuentra, qué pena, perdón. Retomo entonces, se encuentra siempre en guerra contra sí mismo, ¿no? De esto proviene la concepción freudiana de la neurosis centrada sobre la discordia, la angustia, la culpabilidad, los trastornos de la sexualidad. Es esta idea de la subjetividad tan característica del advenimiento de las sociedades democráticas, fundadas a su vez sobre la confrontación permanente entre lo mismo y lo otro, la que tiende a borrarse de la organización mental contemporánea en beneficio de la noción psicológica de personalidad depresiva. ¿Qué podemos entender de este fragmento? Que es crucial poder decir algo al respecto. Que justamente lo que se trataba en la época freudiana era de una discordia, era de una lucha, era de una guerra, era un desgarro del sujeto. El sujeto entonces se veía desgarrado porque se veía enfrentado sus deseos con los deseos que la cultura le imponía, ¿no? Se sabe que las mujeres fueron las más afectadas en cuanto que la cultura les prohibía a ellas tener tipos de sensaciones sexuales. Entonces la mujer peleaba constantemente, de manera inconsciente, luchaba porque su deseo fuese reconocido. La instancia cultural, la instancia yoica le decía no a su deseo y entonces aparecían los síndromes histéricos. Es un sujeto entonces, como vemos, desgarrado por esa lucha. Es un sujeto, es una lucha pensada a través de la discordia, de la culpabilidad. Entonces es una situación de combate entre el deseo del sujeto y la instancia cultural. No es casual, digamos, que en ese contexto de la época de Freud se hayan dado lo que se denomina la época de las revoluciones, ¿no? No solo de las revoluciones políticas, sino también las revoluciones artísticas, donde aparece un grupo de revolucionarios en las artes, los dadaístas, los surrealistas, los futuristas, cambio en la pintura, cambio en la música, cambio en la literatura. Hay un momento crucial de cambio en esa época, porque este fenómeno histérico pues es un fenómeno también de su época, como vamos a ver con la depresión. Entonces la histeria evidencia una estructura de sujeto que es una estructura de sujeto que se enfrenta a su época, que quiere ser reconocido por su época, que no ceja, que no es derrotado por más que haya una instancia de represión que le diga no, el sujeto persiste, y eso es lo que es la histeria. Lo que se trata entonces es que hay una representación sexual, al menos en una cierta consideración freudiana del problema. Hay una representación de origen sexual a la cual se opone la oposición del yo, ¿sí? A la cual el yo se opone de manera contundente, a la cual la cultura se opone de manera contundente. Hay que pensar esto en el momento en que las mujeres, por ejemplo, no tenían acceso a su sexualidad, ni siquiera al voto en muchas ocasiones. Había una representación sexual que aparecía en la mujer que era reprimida justamente por ese yo social, por ese yo cultural, pero por su propio yo también individual. Y entonces se genera un mecanismo de defensa que quiere proteger a ese yo, ¿sí? Quiere protegerlo de la representación sexual, porque si esta representación tiene lugar, el yo tambalea, ¿sí? Entonces hay un problema allí, porque se sabe que si esa representación sexual sale, el yo entonces se pone en duda y se genera lo que es un mecanismo de defensa para protegerse de esta representación sexual. Volvemos a hacer el ejercicio de la interpretación. Repito, todas las citas son tomadas del mismo libro de Rodinesco, ya mencionado. La histeria de antaño traducía una contestación al orden burgués que pasaba por el cuerpo de las mujeres.
A esta revuelta impotente, pero fuertemente significante por sus contenidos sexuales, Freud le atribuyó un valor emancipador del cual se beneficiarían todas las mujeres. 100 años después de este gesto inaugural asistimos a una regresión. En los países democráticos todo transcurre como si ya ninguna rebelión fuera posible, como si la idea misma de subversión social no pudiera llevarse a cabo. Creo que faltó ahí una parte de la cita. Pensemos que está diciendo este fragmento, ¿no? La histeria de antaño traducía una contestación al orden burgués que pasaba por el cuerpo de las mujeres. Es decir, había una opresión de la mujer en esa época, una opresión muy fuerte sobre el cuerpo de la mujer, sobre lo que ella debía o no debía sentir, lo que ella debía o no debía desear, lo que ella debía o no debía pensar. Entonces hay una represión muy fuerte sobre el cuerpo de la mujer, una represión organizada por el orden burgués de las buenas costumbres de esa época, un hombre pues un patriarca, en una situación androcéntrica. Pero la mujer no calla, digamos, la mujer no calla en su deseo, insiste en su deseo, se revuelca para que su deseo sea reconocido, no deja que este orden burgués venza. Piénsenlo como en la película La Mujer Maravilla de que salió hace poco, ¿no? Piensen a Diana, que es la Mujer Maravilla, ¿no? Piénsenla como justamente esta mujer. Observen que desde el inicio de la película ella quiere hacer algo constantemente. Los hombres le dicen no. Cuando ella regresa al mundo normal, los que no han visto la película podrían vérsela para poder observar cuál es la idea de la histeria. Cuando ella regresa al mundo de los hombres y quiere ir a salvar al mundo de la guerra, todos los hombres le dicen que no. Constantemente le dicen que no, o que se debe hacer de esta forma. Constantemente ella es reprimida por el constructo masculino, que es sometido a la ley. Le dice que no y ella pues bueno, está bien, hagámoslo de la forma en que ustedes dicen. Y persiste hasta que en un momento de la película, en el campo de batalla, ella prácticamente está diciendo no más, no más. Contesto ese orden burgués. Se quita el traje en el cual la han ocultado a ella y sale al campo de batalla. ¿Sí? Hay una contestación entonces a ese orden por parte de la Mujer Maravilla, que sale y es capaz de transgredirlo para poder hacer que su deseo sea reconocido. Esa idea, según la autora, no persistiría en la actualidad, porque el sujeto deprimido, más allá de ser, más allá de tener problemas de autoestima, como quieran ustedes denominarlo, es un sujeto cerrado sobre sí mismo, que construye una unidad cerrada sobre sí, que usualmente no establece lazo con el otro. Vamos a profundizar eso más adelantico. La otra cita que nos compete también para más adelante y ahora también en este momento es: el sujeto que se cree impotente tomará Viagra para poner fin a su angustia, sin saber jamás a qué causalidad psíquica obedece su síntoma. El sujeto impotente, digamos, usualmente lo que hace no es pensar por qué es impotente, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que han llevado a que él sea impotente? Mecanismos psíquicos que han llevado a esa impotencia. La impotencia no necesariamente siempre funciona por algún problema de irrigación al miembro masculino o de alguna conexión en el mismo, sino que hay factores psíquicos que ordenan esa situación de la impotencia. Pero el Viagra le quita al sujeto esta posibilidad, ¿no? Le quita esta posibilidad, digamos, de pensar esta situación psíquica. Lo ubica entonces simplemente como un problema, digámoslo, fisiológico. Se toma la pastilla y esta pastilla soluciona un problema. La depresión, por su parte, vamos a ver que se organiza de otra forma, ¿no? Y tiene otra forma de abordarla médicamente. Cito entonces de nuevo a Rudinesco en su libro ¿Por qué el psicoanálisis? El sufrimiento psíquico se manifiesta hoy bajo la forma de depresión.
Depresión es aislamiento, es decir, no identificarse con formas universales de lucha. El sujeto deprimido usualmente es un sujeto agotado, más allá, no pensemos ahorita si tiene problemas emocionales, si sufre carece de autoestima, X, Y o Z, sino pensemos en la posición del sujeto deprimido y en la posición de la histeria. Mientras la histeria quiere salir y combatir el orden establecido, el deprimido está detenido, está absorto en sí mismo, hasta cierto lugar es narcisista por excelencia. Se detiene y no hay un diálogo, no hay un vínculo social con el otro. Cito de nuevo a Ruinesco. Cada paciente es tratado como un ser anónimo perteneciente a una totalidad orgánica, inmerso en una masa donde cada uno es la imagen de un clon. Misma droga para todos. Buscando ser reconocido como sujeto más allá de estas determinaciones, se pierde entonces en el laberinto de las medicinas paralelas. Detengámonos en este fragmento. Leámoslo otra vez. Hasta acá. Cada paciente es tratado como un ser anónimo perteneciente a una totalidad orgánica. ¿Qué significa esto? Teniendo en cuenta el contexto de la exposición del libro, pero también el contexto de este párrafo. Que dentro de la posición psiquiátrica actual, no dentro de la psiquiatría dinámica que veremos que es diferente, sino dentro de la posición psiquiátrica normal que conocemos actualmente, lo que se piensa del sujeto es que todo su problema deviene de la constitución biológica de su aparato, bien sea sensomotriz, cerebral, o como lo queramos denominar. ¿Sí? Este sujeto, este paciente es pensado como una totalidad orgánica, es decir, en él no hay nada más allá sino un conjunto de fenómenos orgánicos. Sus sentimientos, su forma de sentirse, su forma de pensar, son simplemente resultados, como llamarían epifenómenos, de este organismo, es decir, secuelas de las reacciones orgánicas que se dan en el organismo. No es pensado sino como materia. Como solo es pensado como materia, pues la materia tiene leyes generales y así funciona, ¿no? La ciencia nos dice que la materia funciona a través de leyes generales, es decir, aplicable a todos los casos. Como la materia es igual, la materia del uno es igual a la del otro, se utiliza la misma droga para todos, como menciona la autora. Es decir, si usted sufre esquizofrenia, paranoia, depresión, rasgos psicóticos, si le va bien, a cada uno de ellos le van a recetar la sertralina, ¿sí? O cierto componente de la misma, o cierta cantidad de la misma, combinada con un clonazepam o una benzodiazepina. Justamente porque esos síndromes diferentes, esquizofrenia, paranoia, psicosis, depresión, se piensan como una cuestión orgánica, y al orgánico se le da la misma droga, ¿no? Porque es la misma ley que funciona de un cuerpo a otro. Entonces el sujeto, el paciente, digamos, como al ser tratado de esta forma, una forma que lo vuelve homogéneo, una forma en la cual él simplemente es un clon del otro, se le trata como una totalidad orgánica, se le da la misma droga porque la misma materia está de uno al otro, la misma ley persiste del uno al otro. Es tratado simplemente como un clon, es decir, como una sustancia anónima, ¿no? Como una sustancia anónima. Sin embargo, en el sujeto, en el paciente, persiste un deseo de ser reconocido, ¿no? Que es la estructura de la que veíamos al principio, un deseo de ser reconocido más allá de que se me diga de que tengo un problema orgánico. El sujeto entonces reclama un reconocimiento específico de parte de la ciencia que le trata, porque se ubica él subjetivamente como siendo algo más que orgánico. Pero como no hay una respuesta efectiva dentro de la ciencia psiquiátrica para esto, el sujeto entonces, como dice allí, se pierde en un laberinto de medicinas paralelas. Al querer ser reconocido como sujeto, pero encontrar en la ciencia actual de la psiquiatría un tratamiento homogéneo para todo síndrome,
lo que hace él entonces es derivar hacia medicinas paralelas, a medicinas paralelas o charlatanerías. Es decir, lectura cuántica del aura, terapia cuántica de la personalidad, lectura del iris, tarot, gnosticismo contemporáneo, ¿no? Ir a yoga y meditar, pero también rezarle a Cristo, pero también rezarle a Krishna, ¿sí? Entonces, lo que ocurre entonces es que al querer ser reconocido, el sujeto y no encontrar un ambiente que le reconozca, el sujeto entonces deriva en lo que se llamaría entonces lo irracional, ¿no? Deriva hacia este conjunto de prácticas que dan un lugar al menos a algo diferente de esa totalidad orgánica. Entonces, si se va hacia estas medicinas paralelas es porque ellas le brindan un espacio, bien sea correcto o no, en donde él puede ser considerado como algo más allá de esa totalidad orgánica. La depresión entonces funciona a través de lo siguiente. Esa es la idea de la autora, ¿no? Si utilizo esas formas circulares es por lo que ya decíamos ahorita, el encerramiento del sujeto. La depresión entonces, el sujeto recaído sobre sí mismo, apresado en sí mismo, no se busca una causalidad externa, digamos, fuera de estos círculos, sino lo que se hace es intervenir ese síndrome a partir de un medicamento. Simplemente se le da ese medicamento y con ese medicamento lo que se pretende es que ese sujeto deprimido se normalice, ¿sí? Pensémoslo como lo mencionábamos aquí con el Viagra. El sujeto que toma Viagra, como no busca la causalidad psíquica que le puede decir por qué ocurre eso, simplemente se le da un medicamento para que normalice su función coital, ¿no? No hay preguntas, no hay nada, simplemente es cuestión de normalizar, ¿no? Volver esto como un proceso productivo tradicional. Entonces en la depresión ocurre lo mismo, nos plantea la autora, no se piensa una causalidad de la misma, sino que lo que se propone es que un medicamento normalice a este sujeto, es decir, si estaba muy triste, acongojado, encerrado sobre sí, y no podía trabajar, que este sujeto vuelva a trabajar, ¿no? Es de lo que se trataría más o menos. Esto, sin embargo, esta idea de que toca el psicoanálisis, esta idea de la causalidad psíquica, viene de una rama de la psiquiatría que se llama la psiquiatría dinámica, ¿no? En esta lo que importa justamente es que se establezca una relación transferencial entre el médico y el enfermo, ¿no? Es decir, eso por favor téngalo muy muy presente porque puede salir en algún punto de nuevo en nuestra asignatura. La psiquiatría dinámica pretende no que solo haya un estudio biológico del sujeto al cual se le otorga una medicina, sino que se establezca una relación de transferencia entre médico y paciente, en donde a partir de la conversación puedan irse desamarrando todo lo que viene en su psiquis. ¿Sí? Esta psiquiatría dinámica privilegia lo que vamos a denominar la psicogénesis. ¿Qué es la psicogénesis? Lo que dice acá, la causalidad psíquica. La psiquiatría dinámica privilegia la psicogénesis porque lo que se trata es de buscar las causales psíquicas que llevan que el sujeto, por ejemplo en este caso, no pueda tener una erección. La psiquiatría tradicional, lo que entendemos por psiquiatría actualmente, privilegia sobre todo la organogénesis, es decir, la causalidad orgánica. ¿Qué significa esto? Pues que este tipo de medicina busca la causa orgánica por la cual el sujeto tiene determinado comportamiento, ¿no? Es decir, la medicina actual busca es la causa orgánica de por qué el sujeto impotente no puede tener una erección. A eso le llamamos entonces organogénesis. En la psiquiatría dinámica no es que se proponga o se desconozca o se excluya esta organogénesis, esta causalidad orgánica, sino que lo que se propone es una mezcla y un privilegio de la causalidad psíquica o psicogénesis.
Entonces, en la terapia funciona así, ¿no? Un sujeto esquizofrénico llega con el desorden bastante imperante, entonces se le procede a darle una medicina por un tiempo para estabilizarlo, pero allí no frena el proceso. Tiene que haber una relación de transferencia, es decir, de palabra entre médico y paciente, es decir, psicogénesis. Una vez estabilizado, es decir, reconocido que hay unos componentes orgánicos en el sujeto, una vez se le logren estabilizar con medicina, se procede entonces a buscar la causalidad psíquica. Esto no siempre fue así, ¿no? Es importante también, y repito, cuando diga que algo es importante, ténganlo presente, es importante también el papel que Pinel juega. Pinel fue uno de los liberadores, digamos, de los locos, de los manicomios. ¿A qué me refiero? A que antes de la Revolución Francesa, y piensen que justo es en el contexto de la Revolución Francesa, es decir, de una lucha entre subordinados, entre la clase baja y las instancias de poder que representaban los reyes, en donde esto se da. Pero es Pinel el que va a decir que los locos ya no son solamente son insensatos. Insensatos en donde su discurso no tendrá ningún tipo de sentido. Que así los trataban, casi que como animales y como bestias los encerraban y los amarraban. Sino que el loco ahora va a ser un alienado, como nos dice la autora. Un alienado significa justamente un sujeto extraño a sí mismo. Pinel entonces propone la necesidad de cambiar el tratamiento de los locos, o sea, de ser solo encerramiento y aislamiento por una cuestión de palabra. Si el sujeto es alienado, es decir, es un sujeto extraño a sí mismo, de lo que se trata es que a través de la causalidad psíquica ese sujeto pueda reconocerse de nuevo como eso que es él. ¿Sí? Entonces, toda la idea del psicoanálisis viene de esta línea de Pinel, evidentemente con transformaciones constantes de esa idea de la psiquiatría dinámica, de ese privilegio de la psicogénesis sobre la organogénesis. De lo que se trata entonces en la depresión no es solo de, a partir de la propuesta de la autora, de buscar el medicamento para normalizar al sujeto depresivo, sino de buscar la causa que está fuera, digamos, de estos círculos, la causa psíquica que lleva al sujeto a comportarse de esa manera. ¿Sí? Vamos a finalizar como tratando de leer unas imágenes, ¿no? Aquí tenemos 3 imágenes de lo que es la depresión y 3 imágenes de lo que es la histeria. Si ustedes observan las imágenes de la depresión, todas tienen un rasgo común, ¿no? ¿Cuál es? Cabeza caída, ojos quizás cerrados, o por lo menos sujeto envuelto sobre sí mismo, ¿no? Es un sujeto agarrado, amarrado sobre sí, un sujeto que cierra los ojos al mundo, ¿no? Que no le importa el mundo. Miren, ojos cerrados en esta mujer, visión caída de este hombre, visión cerrada, caída de este sujeto. El mundo no tiene lugar allí, es un sujeto quieto, es un sujeto agotado quizás, un sujeto aislado, en última. El problema de la depresión es justamente el aislamiento que se forma en el sujeto. Un aislamiento que tiene que pensarse que no solo depende del sujeto, sino que es generado por el constructo social e histórico en el que se encuentra. ¿A qué me refiero? A que dentro de nuestra práctica cotidiana la estructura de la depresión tiene lugar. Tiene lugar bien sea como aislamiento del sujeto, qué pena, bien sea como aislamiento del sujeto en las redes sociales. Entonces Snapchat, Instagram hacen que el sujeto y Facebook esté completamente enamorado de sí mismo, envuelto sobre sí mismo, así posicionado sobre sí, solo viéndose a sí mismo, el mundo por fuera quemándose y él doblado sobre sí, encerrado en su pequeño
grupo narcisista, como en los diferentes grupos que se forman en la actualidad. Un sujeto que no tiene comunicación con el otro, tal como justamente en este momento está ocurriendo acá en esta grabación y como ustedes oirán en el momento en que oigan la misma. No hay una comunicación entre ustedes y yo. Se intenta que esa comunicación ocurra, digamos, a través del aula virtual, a través de la presencia en la sesión virtual. Pero, por ejemplo, nadie tiene lugar, porque se da ese proceso de alienación en la comunicación. Yo hablándome a mí mismo en este momento y ustedes escuchándose a mí, pero solo a través de ustedes mismos. No hay un diálogo que se establezca. Este proceso virtual, entonces, podríamos incluso pensar que este chico tiene acá entre las piernas el celular y simplemente está viendo alguna actualización de Instagram, no de Facebook. Entonces es algo que se aparece en el momento actual, ¿no? Es algo que está en el momento en el que nosotros estamos. El sujeto deprimido no es solo el sujeto que sufre depresión, sino es el sujeto arrobado sobre sí mismo, amarrado y vuelto hacia sí, que no ve nada más, que no ve el mundo, que no le importa el mundo, que no lucha con el mundo porque su deseo sea reconocido, sino es un sujeto derrotado al cual se le dará alguna medicina para que entonces este sujeto pueda ir a trabajar de nuevo, ¿sí? Para que esta mujer pueda pararse entonces y seguir con sus labores de oficina. No hay mundo, digamos. En la histeria hay algo muy diferente. Vean toda la diferencia que hay, es una diferencia corporal. El cuerpo de la histérica es convulsivo, convulsiona, se mueve, ve, por ejemplo, miren esto es de una película del Rito, si no me equivoco, de Anthony Hopkins. Vean los ojos, son ojos que ven, es una boca con rabia. ¿Por qué traigo esta foto de esta película? Justamente porque a las endemoniadas o a las poseídas, a las histéricas les decían que eran endemoniadas o poseídas. Realmente eran histéricas, pero la época en la que vivían pues relacionaba sus extraños comportamientos con posesiones demoníacas, ¿no? Entonces toda película de exorcismo muestra la vida de una histérica. Pero fíjense los ojos de esta mujer, ¿no? Ojos mirando fijamente algo fuera de sí, lejos, y una boca con rabia, llena de rabia, manos atadas, amarradas, porque si se la sueltan, ella sale y lucha por su deseo, ¿no? Entonces es una mujer que quiere salir, que quiere moverse, que quiere hacer algo. Aquí no hay esto, ¿no? Aquí hay quietud, aquí hay lucha, la cara de ella es una cara de lucha y de rabia justamente por ello. Son cuerpos que se convulsionan, mire, son cuerpos no quietos como estos, son cuerpos que se mueven, que el deseo las transforma tanto en su cuerpo, que son cuerpos que no pueden estar quietos, que buscan estar en el mundo. Miren esto que se llamaba aquí el arco, este arco que se llama el arco histérico. Esta contorsión que hacían las mujeres. Son cuerpos convulsivos, son cuerpos que dan miedo porque son cuerpos extraños, cuerpos entonces que quieren salir, que quieren moverse, que quieren, si esta mujer pudiera romper, mire cómo tiene acá los puños cerrados, la de la fotografía de la película, puños cerrados indicando fuerza, mire, aquí también puños cerrados indicando necesidad de movimiento, rabia, oposición, lucha, combate. La histérica entonces es un ideal, no solo un ideal prácticamente que social de combate. El depresivo es el perfecto ciudadano de la actualidad, como el perfecto colombiano que está solo preocupado por sus pequeñas parcelas, por sus pequeños intereses, que no le importa a su alrededor, no le importa lo que suceda siempre y cuando él no se vea afectado, ¿no? La histérica no, la histérica es otro asunto, es una cuestión de lucha fuerte que hay allí. Para finalizar entonces observamos que esto es una lámina de la película Tiempos Modernos de Chaplin, esto es una construcción de una máquina y aquí pasa el sujeto. De lo que se trata en la depresión es que este sujeto que estaba acá quieto pueda ser medicalizado y entonces pueda transitar por la máquina en la cual él vive, la máquina de producción en la cual él vive. Que el sujeto tiene esquizofrenia y está acá, le damos una pastilla, ese sujeto se normaliza y puede ser de nuevo un componente en el proceso de producción. Que tiene depresión, le damos la sertralina y ese sujeto que no se movía puede de nuevo ser un componente del proceso de producción, ¿sí?
La medicalización lo que quiere entonces, según la autora, es normalizar a los sujetos. Pues ahí la autora da muchas pistas. Esto simplemente es algo, una visión rápida de lo que es, lo que menciona la autora, pero también ejemplo de cómo poder reflexionar con ciertos fragmentos de texto. Pero por ejemplo, ella menciona que uno de los problemas con el que tiene la actualidad con el psicoanálisis es que el psicoanálisis no puede ser medible. ¿Sí? Es decir, ¿cómo medir, por ejemplo, el complejo de Edipo, ¿no? ¿Cómo medir, por ejemplo, el complejo de castración? Ella pone ahí unas paradojas en este tipo de medidas. Pero el paradigma actual, y esto se evidencia en todas las investigaciones, es un paradigma que privilegia lo cuantitativo, es decir, la medida y lo que se puede medir. En el psicoanálisis no se trata de medidas, ¿no? Se trata, como decíamos respecto a la psicología o psiquiatría dinámica, de una relación transferencial entre médico y enfermo, es decir, de la palabra que transita entre los dos. Esto es todo más o menos por hoy. Veremos cuándo podría ser necesaria algún otro video chat o alguna sesión presencial. No deje para última hora presentar los, los trabajos ni leer los materiales porque le va a ir mal. Esperamos que haya sido de claridad y de utilidad este fragmento de lectura y les deseamos entonces mucha disciplina para desarrollar las actividades que vienen. Muchas gracias.